Bueno, ya son las 5 de la tarde con 8 minutos. Estamos a esta hora, por supuesto, compartiendo una nueva edición de nuestro programa de la tarde chilena. Este día, lunes 30 de enero de este año 2023. Y por supuesto, como ya es habitual, cada día lunes nos acompaña nuestro panelista de cada lunes, como es el profesor Eduardo Artés, a quien ya, obviamente, saludamos a esta hora. ¿Qué tal, profesor Artés? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, un gusto de saludarte a la distancia y para tratar siempre algunos de los temas que han sido parte importante de la agenda tanto nacional como internacional. Y bueno, quizás sería interesante a lo mejor un breve relato de lo que fue y está haciendo por estos días la visita del canciller de Alemania, que ha recorrido varios países, estuvo en Chile también. No lo dice claramente, pero en el fondo subyace el tema de que está pidiendo apoyo para Ucrania fundamentalmente, y que obviamente América Latina se alinee un poco también en este conflicto, ¿no es cierto?, entre Rusia y Ucrania. Me gustaría un poco que, ¿cómo viste tú esta visita del canciller alemán ahí a América Latina y a Chile, que pasó por breves horas? Así es. Mira, sí, yo estoy de acuerdo con la apreciación que tú haces. Sin lugar a duda, no viene solamente por el tema de Colonia Dignidad, ¿no? El objetivo detrás, oculto, es otro. Y no es más que traer la voz de la pedida que ha hecho Estados Unidos y por lo tanto la OTAN de que los países latinoamericanos entreguen armas a Ucrania, ¿ya? A ese respecto ya hay algunas respuestas muy concretas, que es de Lula, por ejemplo, José Ignacio Lula da Silva, ¿no es cierto?, de Brasil, y de Alberto Fernández, y tengo entendido de Petro también en Colombia, Colombia, Argentina, donde claro. han negado la posibilidad de pasarle armas al régimen de Ucrania. Porque lo que ha pedido Estados Unidos es que tienen armas de origen rusa, ¿ya? Entonces, todas las armas que tengan de origen rusa, tanques, aviones, lo que tengan, ¿no?, ametralladoras, lo que sea, deberá ser pasado a Ucrania. Y bueno, eso significa involucrar directamente a los países. Sí, Y claro. en esa misma línea yo creo que es la visita del canciller alemán. No olvidemos nosotros que en este momento han sido entregados tanques a los países, o sea, tanques alemanes que tienen los países europeos, España, etcétera, etcétera, y ese famoso Leopard 2, tengo entendido, que así parece que se llama el tanque aquel, Sí, ¿ya? claro. Y que ya están, digamos, en vía de ser entregados a Ucrania, con lo cual se extiende la guerra a niveles alarmantes, porque es en el fondo involucrar directamente o más directamente aún a la OTAN, y esto va a significar enfrentamientos de mayor envergadura que, que nos puede llevar, como dice, por ejemplo, la República Popular Democrática de Corea, que ha calificado una visita que ha hecho un funcionario, Stromberg, algo por ahí se llama, norteamericano, a Corea del Sur y a Japón estos días, y el comunicado oficial que ha sacado la República Popular Democrática de Corea, que esto es el preludio de una confrontación y guerra mundial. O Claro. sea, es muy grave la situación de lo que está pasando en ese sentido, y yo creo que la visita del canciller alemán a estos países de América Latina está en esa misma línea. Ujú. Pobre pueblo alemán, ya que ha salido a las calles, algunos, no es una cosa tan masiva, pero sí ha salido, ¿no?, a protestar y a decir, no olvidemos nunca cuál ha sido la experiencia que hemos tenido los alemanes en dos guerras respecto a los rusos, y en esta tercera ya sabemos para dónde vamos. Claro. Entonces es gravísimo, Ujú. ¿ah? Eduardo, en este sentido, hablando un poquito de lo que ha sido ¿no es cierto?, esta guerra entre Rusia y Ucrania, eh, siempre pensé, y muchos pensamos, que el tema se iba a resolver rápidamente porque Rusia iba a ser bastante rápido en su accionar para resolver el tema con Ucrania, y todo el mundo apostaba a una victoria rápida, pero este conflicto se ha extendido más allá. ¿Qué crees tú? ¿Rusia hizo una apuesta muy arriesgada finalmente? No, para nada. Rusia desde el principio planteó que lo que ella buscaba es que todos los lugares habitados por rusos, ¿no es cierto?, todo lo que es el Donbass, etcétera, etcétera, ya que se habían reclamado en rebeldía desde el 2014, ¿no?, cuando se dio el golpe de Estado fascista, que era un golpe antirruso, anti-izquierda. Hay que entender de que en Ucrania no hay ningún partido legal, ojo, ya, y los partidos, hasta los partidos que parecidos al Frente Amplio son perseguidos, así que el señor Boris, creo que hoy día conversaba con Zelensky, no sé a qué hora, ya,
debería preguntarle por qué, ¿cómo se llama? Esa querida democracia no tiene ningún partido funcionando. Bueno, pero dicho eso, lo que busca Rusia, lo que busca es simplemente cortarle las alas a Ucrania e impedir que Ucrania participe en la OTAN. Ese es el objetivo concreto. La capacidad de Rusia para haber terminado rápidamente con toda resistencia ucraniana no solamente existía, existe aún hoy, pero ellos tomaron un camino distinto al que ha tomado Estados Unidos, por ejemplo, lo que fue en Libia, donde destruyó Trípoli, destruyó todo, ¿no? O como fue también Estados Unidos con Irak, donde masacró al pueblo iraquí, tú ves Bagdad ardía en llama, en poco tiempo, digamos, unas masacres generales. No, los rusos han tomado ellos van ciertos objetivos que son políticos y de defensa incluso a los propios rusos que habitan la zona, ¿ya? Y de carácter antinazi, pero impedir que Ucrania ingresara a la OTAN. O sea, esa es la verdad. Ahora, quien está prolongando esto y llevando a que esto se mantenga en el tiempo es Estados Unidos, lo cual agrava todo, ¿no? Porque lleva indiscutiblemente a cosas que pueden ser sin vuelta atrás. Mira tú lo que acaba de suceder ayer, creo que fue antes de ayer en la noche, ¿no? Poco después vino un terremoto en Irán, ¿no? Bombardeos de aviones y drones israelí de la entidad sionista de Israel, ¿no? Bombardeando a Irán, ¿ya? Lo cual no hay lugar en el planeta donde no esté todo convulso. Muy, muy fuerte. Claro, y en este mismo periodo, ¿no es cierto?, en esta misma línea, preocupa incluso más un llamado que ha hecho la subdirectora general interina de la OMS, María Neira. ¿Qué es lo que dice a través de la Organización Mundial de la Salud? Que se actualiza la lista de medicamentos para emergencias radiológicas o nucleares que los gobiernos deberían almacenar a modo preventivo. Y este anuncio se hace pocas horas después de que la Unión Europea advirtiera que Rusia está en guerra con Occidente, así lo dicen ellos, en medio de una escalada bélica producida por el reciente acuerdo que tú muy bien mencionabas sobre el envío de tanques a Ucrania. ¿Cómo se puede analizar y recibir este mensaje que da la subdirectora general de la OMS, María Neira? Mira, yo creo, como se llama, que bueno que tocas esto porque no ha salido en ningún lado prácticamente en la prensa, en la gran prensa chilena, ¿ya? Aquí la vamos a descalificar con adjetivos, pero en esta gran prensa, en los grandes medios, los canales inmensos, no se habla de esto, lo cual es gravísimo, porque esto tiene fecha el 27 de enero. La Organización Nacional de la Salud actualizó las listas de medicamentos y drogas a usar, ¿cierto?, para una emergencia nuclear. Y esto lo planteó la portavoz, que es Margaret Harry, y posteriormente la subdirectora interina, María Neira, de la OMS, dijo que esto es necesario y urgente, que los países tengan los suministros listos, así tal cual, así, estoy leyendo textual, listos, de medicamentos que salven vidas y reduzcan los riesgos y tratar las lesiones causadas por la radiación. Esto debiera tenernos a todos con los pelos de punta, pienso yo, ¿no? Entonces, inmediatamente salta la pregunta, y que debiera estar en los titulares en todos lados, señor Boris, este gobierno, ¿qué está haciendo? Porque si no se preocupa, los medicamentos, la producción de medicamentos a escala mundial va a quedar en los países, comillas, ricos, en Estados Unidos, Europa Occidental, no sé. Pero, ¿qué vamos a tener nosotros? Porque yo creo que la radiación puede llegarnos, ¿ya? Y además que esto está muy volátil en todos lados. Y una guerra nuclear hoy día no es con los mismos megatones que tuvo la guerra nuclear en Hiroshima. Claro. Eso hay que entenderlo perfectamente, y la cantidad de ojivas nucleares que tiene cada país, y fundamentalmente Estados Unidos, que tiene más de 3.000 ojivas nucleares, es fantástico. Es para hacer desaparecer el planeta Tierra varias veces. Entonces, estamos frente a una coyuntura que es gravísima. Si lo dice la OMS, instando desde ya a tener acopiado medicamento porque ven eminente lo que es la guerra, ¿no? Y esto lo ve Irán, lo ve China, lo ve la República Popular Democrática de Corea, lo ve Rusia, y ven a Estados Unidos envalentonado en esta situación. Ya discutíamos, o conversábamos, mejor dicho, el lunes pasado, ¿no?
sobre Laura Richardson, ¿no es cierto?, cómo entiende que los recursos naturales de acá de nuestro continente, es de Estados Unidos y punto, y que no deben de estar ni los chinos ni los rusos, y dijo, más adelante sacó una nueva información donde se comunicó con los embajadores de Estados Unidos en Chile, por ejemplo, en Perú, en Argentina, para preguntarle derechamente qué pasa con las empresas del litio, qué injerencia tienen los chinos, en qué se está, ¿ya? Y cómo se puede parar esa injerencia y abrir el espacio, digamos, para las empresas norteamericanas y occidentales. Ojo, el canciller alemán vino, entre otras cosas, a tratar el tema de la presencia alemana en empresas del litio en Chile. El señor Boris dijo que sí, que hay que ver muy bien, que estaba muy contento con esa posibilidad de negocio, pero se le olvidó al señor Boris, y cuando era candidato propuso que iba a, ¿cómo se llama?, a levantar, ¿no?, y una empresa nacional del litio, para que esos recursos quedaran en Chile. Se le olvidó totalmente, ¿no? Y ahora ya está conversando eso con el canciller alemán, que en el fondo es conversar con Estados Unidos, porque hoy día la Unión Europea y la OTAN, la verdad que baila a la música de Estados Unidos. Continuamos hasta ahora conversando con el profesor Eduardo Artés, como hacemos cada lunes aquí en la tarde chilena. Bueno, vamos a otras materias porque a lo largo del país hemos visto la situación laboral de varias empresas que están en huelga. Acá en San Antonio tenemos el caso de una clínica, ¿no es cierto?, en Yoyeo, que lleva ya varios días en huelga, y la empresa Juan Vaz lleva 24 días en huelga. Bueno, hay varios casos, pero me quiero referir al de Juan Vaz, que es de Santiago, porque tú estuviste con ellos, y me gustaría un poco saber qué pasa con esta empresa de alimentos, que efectivamente ya tiene esta huelga y están los trabajadores ahí hace bastantes días ya con este movimiento. Sí, efectivamente, este movimiento lleva 34 días, ¿ya? Que no es menor. 34 me Sí, dijiste, ya, y perfecto, para claro, corregir el y tiro. es muy grave, porque piensa tú cómo viven los trabajadores que siempre viven al mes o al día. Lo que ganan un mes lo gastan inmediatamente. Y esto significa estar más de un mes en este momento sin sueldo. Y aún así han mantenido la huelga. Porque lo que le ha ofrecido la empresa es muy poco. La empresa Juan Vaz de Alimentos es una empresa gigante que surte de alimentos a los distintos supermercados. ¿Ya? La marca Juan Vaz ustedes la pueden ver en todos lados. Sin embargo, ellos no tuvieron ningún problema en que en tiempo de pandemia rebajar, ¿no es cierto?, disminuir el valor de las horas extra. Y esa disminución la siguen manteniendo hasta hoy día, y lo que es más, muchas veces las mismas no son pagadas, ¿ya? Y estamos hablando de una empresa que obtuvo ya en tiempo de pandemia un aumento de sus ventas de un 50% como consecuencia de los negocios y de las licitaciones, digamos así. Yo no voy a calificar si fueron brujas o no, sobre las cajas de mercadería y todo eso. Aumentó, digamos, su caja. ¿Tú te acuerdas las cajas de mercadería que se regalaban Sí, en claro, para tiempo? los tiempos de la ¿Ya? pandemia, ¿no es cierto? Así es. Entonces ahí participó también esta empresa y obtuvo unas ganancias espectaculares. Los trabajadores piden cosas muy simples: que se les respete el valor de las horas extra, que se paguen, que se mejoren los baños. Ojo, porque tienen que hacer filas para poder entrar a 4 baños que tienen ahí en Quilicura. Pero quisiera detenerme en una cosa, ¿ah?, que es gravísima, gravísima, ¿ya? Y que puede estar, como se llama, a esta altura de 34 días, señalando una cuestión que puede significar un montaje. Hace 2 días atrás, un día, mejor dicho, bueno, hoy día serían dos, eh, la empresa eliminó todo el perímetro con rejas altísimas que tenía de protección de la empresa, porque tenía una entrada muy bien vigilada, donde entraban los camiones, etcétera, etcétera. Yo estuve ahí, por eso estoy diciendo, estuve con los trabajadores, estuve inclusive en reunión con todos los que estaban allí, como se llama, en huelga, ¿ya? Y eliminaron ahora esa reja perimetral, ¿ya? Y dejando a la empresa a la intemperie, que puede entrar a robar, pueden haber montajes, pueden haber cualquier cosa. Es gravísimo lo que ha sucedido, y eso amerita
al menos en este momento, que los asaltos, ¿no es cierto?, y que la delincuencia está a la orden del día, ¿no? Amerita una investigación. El por qué rebaja todas las medidas de seguridad. ¿Acaso está buscando un hecho para luego culpar a los propios trabajadores en huelga? Eso es lo que se preguntan los dirigentes sindicales, ¿ya? Ese es un hecho grave porque no puede quedar a la intemperie una empresa que tenía grandes medidas de seguridad con cierros perimetrales, con rejas de fierro, la sacaron, la protección. Es muy raro, por decir lo menos, en plena huelga, y los trabajadores siguen en huelga, se han mantenido en pie fundamentalmente con el apoyo solidario de sindicatos, ya del sector del movimiento Dignidad Obrera, ya, y también como Partido Comunista Acción Proletaria también hemos estado, digamos, teniendo nuestra solidaridad con ellos, ya, pero básicamente han sido los propios trabajadores quienes han parado la olla común, quienes han hecho colectas, etcétera, etcétera, para mantener el movimiento de huelga. 5 de la tarde con 24 minutos continúa la transmisión del programa La Tarde Chilena. Estamos con el profesor Artés y el último tema que quiero plantearle, profesor Artés, es algo de carácter nacional porque continúa, digamos, armándose todo este nuevo proceso para la nueva constitución que va a ser bastante distinto al que ya se vivió, pero que de todas maneras es algo que preocupa porque no hay mucho interés de parte de la ciudadanía, por lo menos uno lo puede ver ahí sobre lo que está pasando, y uno hace encuestas y cosas por el estilo y se da cuenta que es una realidad. Esperemos que el interés pueda aumentar a partir de marzo para adelante y se genere efectivamente ahí otro escenario. Pero por ahora el escenario es que se está armando este nuevo proceso para la nueva constitución, que es distinto al anterior, y me gustaría saber, Eduardo, cómo estás viendo tú lo que está pasando precisamente con la conformación de este Consejo Constitucional, que va a tener también varios integrantes que se van a generar de distintas formas. Sí, mira, yo creo que estamos frente a algo que está siendo, digamos, rechazado por la gente, según las encuestas hoy día plantean que más del 60% no está con este proceso, como queramos llamarle, ¿ya? Porque no hay participación real, pero en ningún aspecto. No la ha habido en lo que fue la formulación de los 12 principios, que es en el fondo ya el rayado de cancha. No menos tampoco lo ha habido en la designación de esta comisión de expertos, que fue trabajada por el Parlamento, por el Senado y particularmente, y la Cámara de Diputados, por cierto, 2 y 12, ¿ya? Y luego aprobado por ellos mismos. O sea, es lo más extraño. Ellos llegan a un acuerdo y luego hacen una votación donde también ganan, ¿ya? Pero ¿cómo se llama? Ciudadanía, la gente no tiene ninguna participación en estos expertos. Y ojo, de estos expertos, la gran mayoría, yo diría el 80 al 90%, se han opuesto al cambio constitucional. Incluso, según las cifras, 17 de los 24 son de partidos, yo voy a decir, que nunca han querido cambiar la constitución y que están de acuerdo con la constitución del 80, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos, como se llama, una situación que deja al descubierto que este proceso realmente no va a ser, a mi entender, de interés de la ciudadanía, porque la ciudadanía no tiene ninguna participación, ¿ya? Ninguna. Inclusive cuando se elijan 50 eh, representantes, ya esos 50 también van a ser designados directamente por los partidos que están en el gobierno, perdón, en el Parlamento, ¿ya? Independiente, no hay ni una sola posibilidad que participe, ni uno solo, ni siquiera en pesadilla, ¿ya? Y nada, y simplemente estamos frente a una situación que es un fraude. Esa es mi opinión. Ya, y puede que haya gente que tenga otra opinión, pero mi opinión es que Sí, aquí no hay claro. participación en nada. Ujú. ¿Ya? Entonces yo creo que va a ser un fiasco enorme y el señor Boris, que quería ponerle la firma a esta constitución, yo creo que va a quedar sin la posibilidad, porque por lo demás el contenido que anuncia esta nueva constitución, dados los bordes o los 12 principios,
son prácticamente el continuismo de la que hay y aún más el perfeccionamiento de un punto de vista de seguir sosteniendo un modelo entregado al capital extranjero, un modelo abierto, digamos, al capital imperialista, un modelo de carácter neoliberal a ultranza. Bien, pues Eduardo, estamos ya a las 5:28 terminando esta sección de nuestro programa, como siempre, agradecido por el contacto de cada lunes para poder obviamente tocar algunos de los temas tanto nacionales como internacionales que van aconteciendo acá a medida que avanza el año. Así que muchas gracias, un abrazo a la distancia, nos encontramos la próxima semana. Sí, mira, un abrazo y recalcar que la alerta o la iniciativa o la propuesta de la OMS hay que tomarla muy, muy Sí, en hay que cuenta. estar atentos sobre eso. Y la verdad que los periodistas y todos debieran inquirir, digamos, cuál va a ser la posición de este gobierno, si está realmente tomando las medidas que plantea este organismo, que es de las Naciones Unidas, Ujú. ¿no? Respecto al acopio de medicamentos para salvar las vidas frente a la radiación. Esta cosa no se hace por gusto o por asustar a la gente. Entonces sería muy bueno saber qué medidas está el gobierno, con quién ya ha conversado a nivel internacional, dado el hecho que no tenemos empresa de elaboración de fármacos en Chile realmente, y todo se compra o en la India, en China o en otros lados, ¿ya? Bueno, ¿qué paso está dando? O nos vamos a encontrar que aquí la mayoría no vamos a tener remedio y esto va a quedar en Alemania, en Francia, España, qué sé yo, Inglaterra, Estados Unidos, y nosotros quedaremos con la aspirina. ¿Mm? Vamos a estar atentos sobre eso, así que está interesante ahí la formulación de esta inquietud. Vamos a ver cómo avanza esto, ¿eh? Perfecto, un abrazo. Que esté muy bien. ¿Ya? Bueno,